Pero antes de comenzar con la predicación de la palabra, quiero que incline su rostro y me acompañe en una oración. Padre, gracias te doy por esta mañana, gracias por este día, gracias por el privilegio que me das de estar acá en este púlpito predicando la palabra. Te ruego que seas tú quien nos guíes a cada uno de nosotros a través del Evangelio a poder ver nuestro pecado, para poderlo confesar, para contemplarte a ti a través de las Escrituras. Te ruego, Señor, que guíes a este tu servidor para trazar correctamente el Evangelio, Señor, para que cada uno de nosotros que compartimos tu palabra seamos edificados y ser guiados hacia ti. Gracias por este día. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. La enseñanza de esta mañana la he titulado Nuestra rebelión y la compasión divina. El pecado de rebeldía, hermanos, suele ser un pecado que está presente en nuestras vidas y se manifiesta de múltiples maneras. Nosotros luchamos constantemente contra la verdad del Evangelio, rehusamos a humillarnos delante de Dios. Somos personas que, para ponerle un ejemplo, y espero de verdad no quiero que nadie, no lo hago con un ánimo de ofender a nadie, pero por si acaso, porque lo he podido ver. ¿Cuántos tienen problemas con las personas que trabajan en seguridad? En algún lugar ha pasado. A veces uno se molesta. Yo tenía un amigo en San Salvador que me decía: solo tiene un trabajo, abrir y cerrar la puerta, y lo hace mal. Se molestaba. ¿Y por qué te molesta? Si su trabajo es guardar y cuidar de las personas que entran y salen. Pero yo digo, con cosas tan simples nosotros tenemos dificultades, cuanto más muchas veces tenemos grandes dificultades con la palabra de Dios, contra lo que Dios ordena en su palabra, y luchamos por obedecerlo. Y muchas veces creemos que no es así, pero en nuestras vidas muchas veces actuamos con mucha rebeldía. Y el pasaje de esta mañana que vamos a estar estudiando está en Jueces 2. Voy a leer de los versículos 11 hasta el 18. Lo vamos a estudiar durante los próximos minutos. Podemos apreciar la historia de Israel y cómo esta historia refleja lo terrible del pecado de rebelión. Pero por encima de eso es la temible respuesta que Dios da al pecado de rebelión. Pero también nosotros vamos a poder apreciar cómo Dios, a pesar de nuestro pecado, Él muestra su compasión con cada uno de nosotros. Así que mi intención en los próximos minutos es tratar de convencerle a usted a que se humille ante Jesús, quien es compasivo, porque la rebelión solo traerá miseria a su vida. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en los próximos minutos en el libro de Jueces. Acompáñenme a Jueces. Vamos a leer Jueces 2 y voy a leer los versículos 11 al 13. Dice Jueces 2, 11 y 13. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. En este primer punto, hermanos, quiero que veamos la rebelión de Israel. El primer punto que trato de destacar en esta enseñanza, en mi argumento, es cómo se refleja la rebelión y cómo nosotros con prontitud juzgamos a Israel, pero también nosotros mostramos esa rebeldía muchas veces, rebeldía. En estos versículos entonces vemos cómo Israel está siendo rebelde, pero Dios en su misericordia una y otra vez Él se acerca a su pueblo, porque lo que no quiere es destruirlos, lo que Él quiere es salvar a su pueblo. Para tener un poco de contexto en cuanto a los jueces, se lo comento de manera breve. La historia de Israel lo que nos viene contando hasta este momento es que el pueblo venía siendo liderado por Josué. Ellos llegaron a la tierra prometida,
llegando a la tierra prometida, ellos conquistaron porque Dios los guió, Dios les entregó. Eso es algo interesante que nosotros debemos de notar en la palabra de Dios. No fueron ellos los que decidieron cómo iban a conquistar la tierra. Ese fue Dios realmente. Dios les entregó la tierra. Ellos no hicieron absolutamente nada. Llegaron a un lugar donde Dios les dio un lugar donde podían vivir sin que ellos se esforzaran. Pero ellos vieron la misericordia de Dios. Ellos escucharon de la misericordia de Dios. Ellos pudieron ver cómo Dios había librado al pueblo constantemente, a sus antepasados, a sus padres, a sus abuelos, cómo Dios los había llevado hasta ese lugar, a la tierra prometida. Llegando a este lugar, dice la palabra de Dios, justamente los versículos anteriores, que no los leímos, que están en la parte anterior a lo que leímos, dice de que una vez llegaron al lugar, Josué repartió las tierras y cada uno fue tomando las tierras que Dios se le había entregado, y luego de haber recibido las tierras, cada uno se fue a sus lugares, y dice que mientras Josué vivió, el pueblo obedeció a Dios y que Dios estuvo con ellos. Y dice que Josué murió. Y una vez él muerto, inmediatamente murió Josué. El versículo siguiente comienza a contar lo que acabamos de leer, que lo vuelvo a leer. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Es interesante, el autor tiene algo en mente. El autor de Jueces lo que no quiere resaltar algo ante nuestros ojos. No está por ahí, no está cambiando la dinámica simplemente porque sí en la narrativa. Lo que él está diciendo es que Josué los guió. Llegaron, entraron, Dios los bendijo y Josué murió. Aquel que Dios había levantado murió. Inmediatamente él murió, ¿qué hicieron? Lo malo ante los ojos del Señor, y se entregaron a la idolatría. Dios les había librado y guiado hasta ahí, pero este abandono, ¿cómo lo podemos ver? ¿Cómo nosotros podemos apreciar el abandono de Israel? Y el pasaje lo menciona, que ya lo leímos, no lo vuelvo a leer el pasaje, sino que voy a hablar un poco acerca de cómo podemos apreciar ese abandono del pueblo de Israel a Dios. Una manera es a través de que ellos abandonaron a Dios a pesar del carácter santo. Eso es interesante. Ellos habían visto a un Dios santo, justo, airado, pero también misericordioso. Es decir, ellos apreciaron el carácter único, distintivo de parte de Dios, que es puro, es perfecto, es justo, es misericordioso, lleno de gracia. Su carácter es santo. Su carácter es perfecto. A pesar de su carácter santo, rápidamente olvidaron esas manifestaciones divinas que Dios había mostrado. Y es interesante esto, porque para nosotros, podríamos decir, para nosotros tenemos excusa. Nosotros nunca hemos visto que el mar se abra, nosotros nunca hemos visto que la tierra se abra y se traiga a cientos de miles de personas. Nosotros no hemos visto caer maná del cielo. Nosotros no hemos visto una nube que nos guíe, podríamos decir. O, dicho de otra manera, nosotros podríamos argumentar que tercos los israelitas, y que no están viendo una nube que está ahí. Que no quisiera yo que Dios me mandara una nube todo el tiempo, o que la comida cayera del cielo, o ver todos esos milagros. Yo sí creería, yo sí seguiría a Dios, porque sus milagros son tan notorios y visibles que ¿cómo no voy a creer? Claro, nosotros podríamos argumentar eso. Ellos habían visto y olvidaron rápidamente la misericordia de Dios. Probablemente ellos no vieron, ellos escucharon de sus padres, porque era otra generación, era una generación distinta. Aquella generación que vio todos esos milagros murieron. En el desierto murió una generación, y hasta que murió esa generación ellos llegaron a la tierra prometida. Josué representa, o fue quien representaba y guió a esa nueva generación. Pero esa generación murió y la siguiente generación creció en un lugar ya conquistado. No sé si ustedes se han fijado, no sé si tal vez usted lo ha notado, en Latinoamérica suelen haber mucho, y en El Salvador suelen haber muchas empresas familiares. Usted creo que lo ha notado. Y hay muchas empresas familiares. ¿Sí o no que hay una característica que es bastante frecuente en empresas familiares? Que los hijos terminan destruyendo el negocio, porque el padre se esforzó para formar el negocio y le fue difícil, y sabe administrarlo y cuidarlo porque le costó.
Pero ¿qué pasa muchas veces con los hijos? Ya crecen en un lugar hecho. Y como no saben valorar y apreciar el gran esfuerzo, si no son bien guiados o orientados, terminan destruyendo el negocio. Algo así. Ellos ya nacieron en una tierra que Dios se las había entregado, donde fluía leche y miel, y ellos crecieron en un lugar ya conquistado, podríamos decir. Dios los había guiado a muchos de ellos. ¿Por qué comento esto y hago este paralelismo? Porque en Jueces 2, cuando nos vemos todo el libro completo, esta porción que acabamos de leer representa un resumen de todo el libro de Jueces. Inmediatamente después del capítulo 2, es como que el capítulo 2 nos estuviese diciendo, ok, ¿qué hizo Israel durante todo el periodo de los jueces? Que fueron varias décadas, ¿sí? Que fue mucho tiempo. ¿Qué hizo Israel durante todo el periodo de los jueces? Bueno, ellos, después de que murió Josué, se entregaron a la idolatría. Y ellos una y otra vez adoraban a otros dioses. Pero Dios en su misericordia enviaba y levantaba un juez. Cuando levantaba un juez, este juez los libraba, entonces Israel clamaba a Dios, pero después de que Dios los había librado y estaban una vez más en paz, ellos volvían a la idolatría y volvían a la esclavitud. ¿Qué hacía Dios? Enviaba y levantaba otro juez. Y así, una y otra vez. Entonces, viene a ser un resumen. Muchos de ellos ya nacieron en un lugar en paz, pero volvían a la esclavitud por su propio pecado. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver el abandono de Dios. Ellos olvidaron el carácter santo de Dios, todo lo que Dios había hecho. Otra forma es que ellos dejaron de servir a Dios. ¿Cómo se muestra o cómo se evidencia el abandono de Israel? Bueno, ellos dejaron de servir a pesar de que Dios tenía el derecho divino de ser adorado y de ser servido, porque Él los había librado. Y piensa en su vida. ¿Acaso todo lo que usted tiene le pertenece a usted porque usted es astuto? ¿Porque tiene fuerza, inteligencia y capacidad para obtener las cosas que usted tiene? Es que Dios se las ha entregado. Dios es la misericordia, entrega, y Él es el autor y dador de todo. A Él le pertenece todo. Entonces Dios tenía el derecho sobre ellos para gobernarlos como Dios y Señor. Pero ellos olvidaron eso y abandonaron a Dios, porque no reconocieron el derecho divino que Él tenía sobre ellos, porque los había librado, le pertenecían y les había entregado la tierra, eran su pueblo. Pero algo terrible que podemos ver, otra forma de abandono, es que ellos abandonaron a Dios en la misma tierra que Él mismo les había dado. Y pensemos en eso. Ellos se entregaron en la idolatría y si nosotros tratamos de entender este punto, Dios los libró de la esclavitud. Dios los llevó a la tierra. Ya prácticamente hasta casas construidas habían ahí, porque ellos llegaron a un lugar donde conquistaron y sacaron a los pueblos. Ya habían edificaciones, no era un terreno baldío. Ya había construcción ahí. O sea, pensemos en todas estas cosas. Y ellos recibieron eso de parte de Dios. ¿Qué fue lo que el pueblo hizo con las cosas que Dios les entregó? Pecar. No sé si usted ve lo terrible de eso. Piensa en un padre con un hijo. Es como que un padre, nosotros como padres le entregáramos a nuestros hijos algo y ese algo que nosotros le entregamos lo ocupen para pecar. ¿Cuántas veces yo he escuchado de muchos padres, te voy a dar este dinero? Y me pasó con un muchacho, el papá le entregaba con esfuerzo, le entregaba lo de la universidad y el muchacho iba a la universidad pero no pagaba la universidad. ¿Cómo se dio cuenta el papá de que todo el dinero que con esfuerzo había obtenido se lo entregaba al hijo y el hijo no pagaba la universidad? ¿Cómo él se dio cuenta de eso? Porque eventualmente el hijo ya no podía ser evaluado, no tuvo notas y no pudo. Cuando llegó a la universidad, no, si su hijo no está inscrito, él no ha pagado nada aquí. Y como no ha pagado nada, no tiene derecho para nada, porque no es nuestro alumno. ¿Cómo creen que se sintió ese padre? Defraudado, engañado. Él con esfuerzo le entregó ese dinero a su hijo, y su hijo ¿para qué lo utilizó? Para pecar. Eso es lo que hizo Dios con Israel. Dios le entregó la tierra, y en la tierra que Dios les entregó, en la casa que Dios les dio, en el lugar que Dios les dio, ellos escupieron en la cara de Dios y se entregaron a la idolatría. Es que merecían ser castigados y destruidos realmente.
Entonces, de la misma manera, nosotros hoy pecamos con las cosas que Dios nos da. Si lo pensamos bien, nosotros somos muy tercos con las cosas que Dios nos da. Y pensemos en cosas banales, o sea, materiales, tecnología, celular, carro, todas esas cuestiones que Dios las entrega por misericordia, pero muchas veces son utilizadas para pecar. Pero Dios nos las ha entregado. No debemos de actuar de esa manera. Pero también ellos abandonaron a Dios a pesar de las múltiples advertencias. Si nosotros pensamos en la historia de Israel, Israel sí tenía advertencia. Dios ya les había advertido. Dios les había dicho de que si ellos adoraban y ellos se humillaban delante de Dios y adoraban a Dios, ellos realmente iban a ser guiados y protegidos por Dios en la batalla. ¿Qué fue lo que pasó eventualmente en una época cercana a ellos? Lo podemos ver en Josué 7. Ellos no podían derrotar, ellos se levantaron para conquistar la tierra, pero ellos no pudieron conquistar la tierra. No la conquistaron porque entre ellos había alguien que había pecado, y entendemos que es el pecado de Acán. Acán, por su pecado, hizo que todo el pueblo estuviera bajo la ira de Dios y ya no podían derrotar a los enemigos, no podían conquistar. Josué se extrañó. ¿Y qué pasó? Porque nos levantamos y en lugar de derrotar, huimos y somos derrotados. Y Dios le fue diciendo cómo hacer. Y la historia nos cuenta que Josué comenzó a tomar ciertas decisiones hasta que fue separando por familias, hasta el momento que encontró a Acán. Ok, este es el pecador, sáquenlo a él, mátenlo a él y a toda su familia, porque de esa manera se extirpa la maldad de Israel. Y fue hasta que expulsaron a aquel que estaba pecando y era rebelde, hasta que fue expulsado de la asamblea, de la congregación, del pueblo. Hasta ahí Dios comenzó a mostrar su favor para con ese lugar, para con el pueblo, y comenzaron a conquistar. Pero no nos vayamos acerquémonos un poquito más al relato de nuestra historia. Nosotros al inicio, usted lo puede ver en Jueces 2, si usted está ahí en Jueces 2, dice el versículo 1: el ángel del Señor subió al Gilgal, a Boquín, y dijo a los israelitas: yo los saqué a ustedes de Egipto y los conduje a la tierra que había prometido a sus padres, y les dije: jamás quebrantaré mi pacto con ustedes. Ok, y sigue la historia, lo que muestra ahí: el ángel del Señor se les apareció. El ángel del Señor se mostró ante ellos para renovar el pacto. Yo los traje para acá. No era una renovación del pacto, es más una advertencia. Viene y le dice: yo los libré del pueblo, al pueblo de la esclavitud, los traje a la tierra prometida, renové mi pacto con ustedes, pero ustedes, y viene a dar una advertencia, no pueden quebrantar el pacto. Ustedes no deben de alejarse. Y esto es esta generación que entró, que venía con Josué, entró, vio con Josué lo que pasó, que no pudieron conquistar hasta que expulsaron al rebelde, al pecador, no pudieron conquistar. Por otro lado, está mostrando, el ángel del Señor se les apareció para advertirles: por favor no quebranten el pacto, porque van a ser ustedes quebrantados. Ustedes, su rebelión les va a traer miseria, porque trae miseria la rebelión. Entonces, y más cosas podríamos ir pensando en Israel, pero el pueblo no le importó las advertencias. Es algo como que tan claro como la palabra de Dios para nosotros hoy. La palabra nos advierte. Usted y yo tenemos advertencia. Sabemos qué es pecado y qué no es pecado. Sabemos qué es lo que no debemos de hacer. Pero muchas veces, sabiendo que no es pecado, ¿qué hacemos? Pecamos. Es como el joven. El joven sabe y entiende lo que es pecado, y el padre le dice: eso no es pecado. Eso es pecado, perdón. ¿Y qué hace el joven? Comete pecado. Después, el joven, ¿en qué se escuda? ¿O qué frases dicen o suele decir? No sé qué pasó, yo sé que es pecado, pero es que no puedo dejar de hacerlo. Pero sabe que es pecado. El hecho que se excuse o que tenga una excusa válida, ¿deja de ser pecado? No, traerá quebranto, traerá miseria, porque las decisiones traen miseria. Dios probablemente, porque lo vemos y lo vamos a ver, no apartó la misericordia de Israel,
pero sí los quebrantó. Y el quebranto les dolió. Pero no fueron totalmente exterminados ni expulsados. No fueron totalmente destruidos, sino que vemos que Dios mostró su misericordia. Pero hay otra forma de abandono que creo que debemos de resaltar un poco, avanzando. Y es que ellos, dice el texto, que sirvieron a Baal y sirvieron a Astarot. Es interesante. Pensemos en Baal. ¿Quién es Baal? Ellos se entregaron a la adoración Baal a un Dios. Explico, perdón, ¿quién es Baal? Baal, porque dice Baal es como el patrón, digamos, o el padre del panteón, y hay muchos Baales. Y hay Baal es como el Baal tal, Baal tal, Baal tal. El punto es con Baal lo siguiente. Resulta que Baal representa a un Dios del pacto. Y eso es interesante. Porque cómo se muestra el Señor, Yahvé, el único Dios, cómo Él se presenta delante de su pueblo, como el Señor del pacto, como el Dios del pacto. No sé si usted está entendiendo esa similitud. Dios se presenta entre ellos, el único Dios, Yahvé, como yo soy el Dios del pacto y yo hago un pacto contigo. ¿Qué hace Israel? Qué bueno el pacto. ¿Lo rompo? No me importa. ¿Sabes qué? Voy a adorar a Baal. Él es el Señor del pacto. ¿Usted está viendo la rebeldía de ellos? En la tierra que Dios les entregó, ellos adoraron a Baal. Baal representa al Dios del pacto también, pero sabemos y entendemos que es un falso Dios. Entonces, ellos realmente se estaban entregando a Baal. Y no solamente eso. Pensemos todo lo que hizo Israel. Usted se ha puesto a pensar, ¿por qué cantamos? ¿Por qué mi hermano, su nombre hermano? Carlos. ¿Por qué hermano Carlos leyó la palabra de Dios en la entrada, al inicio? ¿Por qué lo leyó? ¿Por qué cantamos alabanzas? ¿Por qué ofrendamos? ¿Lo hacemos por capricho? ¿Lo hacemos porque sí? ¿Lo hacemos porque pues alguien en algún momento se inventó algún programa de culto y dijo, esto sería bonito, hay que hacerlo, por eso lo hacemos? ¿Sabe por qué hacemos lo que hacemos en las iglesias? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué leemos la palabra de Dios? ¿Por qué nos bautizamos? ¿Por qué estamos teniendo comunión por medio de la palabra, a través de la alabanza, a través de las ofrendas? ¿Por qué tenemos esta comunión y por qué hacemos lo que hacemos dentro de la congregación? Lo hacemos porque Dios lo ordena, porque está en la palabra. La alabanza no está ahí solo para entretenernos mientras todos llegan y esperando y anticipando el momento de la predicación. La alabanza está ahí para que usted y yo nos unamos en adoración a Dios, y la palabra de Dios nos lo ordena. Dentro de la iglesia, nosotros tenemos que hacer solo y única y exclusivamente lo que Dios pide en su palabra. Y lo que Dios no ordena, valga la redundancia, no lo hacemos. Si no está, no lo hacemos. Por eso ofrendamos, porque Dios lo ordena. Por eso cantamos, porque Dios lo ordena. Por eso nosotros leemos y oramos, porque Dios lo ordena. Por eso está la predicación, porque Dios lo ordena. Dios pide y enseña a su pueblo, ok, yo hago un pacto contigo y tú vas a vivir y hacer todo de esta manera, tal cual. Dio detalles específicos y precisos de cómo construir el templo, tantos codos, tanto esto. ¿Por qué? Porque eso es adoración. Y repite, vela de hacer todo como te lo estoy pidiendo. O sea, es como decir, por favor, tal cual te lo digo, lo vas a construir. Tal cual te estoy diciendo, vas a hacer el efod. Tal cual te lo estoy diciendo, vas a hacer el arca. ¿Cómo te lo digo? ¿Por qué? Porque es adoración. Dios establece cómo quiere ser adorado. Dios hace un pacto y en su pacto nosotros nos sometemos a lo que Él ordena, porque Él nos está librando y le pertenecemos. Entonces, Dios estableció todo un sistema ¿de qué? De adoración, de sacrificios. Y Dios le dijo, tú me vas a adorar de esta manera. Y vas a hacer de esta tal, así me vas a adorar. Ok, listo. ¿Estamos? Sí, Señor, dijeron ellos. Y Josué hasta los hizo jurar, van a servir a Dios, escojan, tienen delante de ustedes la vida y la muerte. Yo quiero que escojan la vida, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo dijo, amén, serviremos al Señor. Listo, murió Josué,
¿Vamos a servir al Señor? No. Vamos a ir a adorar a Astarot. Vamos a ir a adorar a Baal. No me importa tu pacto, voy a tomar este pacto. Pero no solamente eso. Ellos establecieron todo un sistema de adoración a Baal. Dios estableció un sistema de adoración para él. Pero ellos lo rechazaron y ellos no solamente se fueron, sino que establecieron toda una liturgia, todo un sistema de adoración a un Dios falso. En su rebelión se entregaron a eso. Quiero que entienda de que eso hoy en día nosotros no tenemos excusa y conocemos y entendemos cómo debemos de adorar a Dios. Y solo quiero leer Deuteronomios 18, 9 y 10, porque Dios sí les había advertido. Dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni que practiquen adivinación, ni hechicería, o que sea agorero o hechicero. Pero el pueblo hizo lo opuesto. No hay tiempo para mencionar cada uno de los puntos y cada uno de los detalles en Israel, pero Israel, ellos construyeron templos para Baal, así como Dios pidió construir un templo. O sea, lo que voy a decir de Astarot y de los idólatras es como que Dios estableció una forma de adorar. Ellos copiaron y pegaron para un Dios falso. Así de terribles somos nosotros y de pecaminosos. Ellos levantaron templos, ellos colocaron imágenes, ellos eventualmente consagraron sacerdotes para adorar a Baal, construyeron ropas especiales para adorar en los templos y adorar a Baal. ¿Acaso no es lo mismo que Dios había ordenado? ¿Acaso Dios no les dijo cómo debían de ser las ropas del sacerdote? ¿Acaso Dios no les consagró sacerdotes? ¿Acaso Dios no levantó y pidió que se levantara un templo? ¿Acaso Dios específicamente dijo, no te harás imagen? Es que Dios les pidió cómo debía de ser adorado. Pero ellos se entregaron a la idolatría. En su rebelión hicieron lo que se les dio la gana. Conociendo la palabra, lo estoy ya aplicando a nosotros, conociendo las escrituras y lo que es pecado, nosotros decidimos hacer lo que nos ronca la gana, lo que queremos, muchas veces. No puede ser así. Pero hoy nosotros no adoramos imágenes, no sacrificamos. Yo no veo ninguno de ustedes, espero que no, sacrificando corderos todas las tardes los domingos en su casa para perdón de pecados. O sea, no vemos esas cosas hoy en día. Pero quiero que entienda que en el mundo nosotros sí hacemos liturgias, sí hacemos sistemas de adoración a lo que nosotros queremos, a nuestros propios ídolos. Y pongo un ejemplo macro, pero puede ser aplicado. Cada uno piensa en su vida, en su día a día. Pensemos, ¿cuántos han escuchado del Super Bowl de fútbol americano? A mí no me gusta el fútbol americano, pero ¿saben qué es eso? Es un deporte, o sea, es un deporte muy famoso, fútbol americano. Pero pensemos, prácticamente ellos tienen todo un sistema de adoración ahí adentro. La gente se esfuerza, llega temprano, se arregla, va, ya sabe a lo que va, llega temprano, hace cola. Hay momentos donde se está, tiempos de música, hay estrellas invitadas donde cantan todo tipo de música. Ellos están contentos, están eufóricos, están aplaudiendo, están contentos. De repente pasa los jugadores y hay admiración por ellos. Hay todo un sistema completo. Lo mismo pasa con los centros comerciales. Son grandes lugares enormes como templos, así como los estadios, donde la gente se congrega para poder satisfacer sus necesidades. Entra a los centros comerciales, esos lugares enormes, y hay una liturgia. Va caminando, buscando qué puede comer, qué puede comprar para pagar y tratar de satisfacer el deseo del corazón. Y no puedo entrar a detalle a cada uno de ellos, pero si lo pensamos bien, hoy en día levantamos sistemas de adoración a aquellas cosas que nosotros queremos. Llámese eso el tiempo de pasar en su casa porque va a ver una película, o todo lo que nosotros nos entregamos, nos implicamos, nos sumergimos en aquellas cosas que nos gustan, en aquellas cosas que pueden ser deseos pecaminosos, y comenzamos a adorarlos. Nos adoramos a nosotros mismos, nos volvemos idólatras de nuestros propios deseos. Con prontitud nosotros podemos juzgar a Israel, pero hoy en día no estamos distantes de ello. Debemos de guardar nuestras vidas, de no adorar y ser idólatras y alejarnos de Dios.
de que en nuestra rebelión comenzamos a hacer lo que nosotros queremos sin reflexionar en las Escrituras. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Y el segundo punto que podemos ver en el pasaje es, ¿cuál fue la respuesta de Dios ante la rebelión? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Bueno, leamos los versículos 14 y 15. La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon. También los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos, porque donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Claro, Dios fue fiel al pacto. Ok, ¿tú quebrantas el pacto? Yo no quebranto el pacto, dijo Dios. Voy a ser fiel al pacto. Y en mi pacto contigo te dije, si tú eres idólatra, entonces mi ira estará sobre ti. Y cumplió el pacto. Por eso inicia. La ira del Señor se encendió sobre ellos. La ira de Dios fue la respuesta a la idolatría del pueblo. La ira de Dios fue esa rebelión constante donde ellos una y otra vez se entregaban a sus propios deseos, a lo que consideraban ellos que era correcto, a lo que ellos habían establecido al levantarse en rebeldía contra la autoridad. Ellos consideraron en su mente en algún momento que eso era bueno. Engañados, en su mente llegaron y concluyeron, bueno, creo que podemos adorar a otros dioses. Cuando la ley era muy clara que no debían de hacerlo. Entonces la ira de Dios llegó sobre ellos. Rápidamente ellos olvidaron las advertencias de Dios. Se enfocaron probablemente solo en la misericordia de Dios, en la compasión de Dios, pero dejaron a un lado que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios airado, que así como es misericordioso, así también es un Dios de ira. Y es curioso, hermanos, es curioso, el texto en varias partes, en toda la Biblia, nosotros podemos apreciar caminar dos enseñanzas de la mano y como que van entrelazadas, y es tanto la ira de Dios como su misericordia. Es interesante eso en la palabra de Dios. Cuanto mayor es la ira de Dios, más podemos apreciar su misericordia. O dicho de otra manera, cuando nosotros vemos tan grande misericordia y vemos qué grande es la misericordia de Dios, podemos apreciar lo terrible del pecado de la rebelión, porque decimos, wow, ¿cómo es posible que este Dios tan misericordioso, cómo es posible que Dios haya sido tan paciente con Israel? Si es que Israel era necio, una nación terca, una y otra vez, pero Dios, ¿qué mostró? A pesar de que una y otra vez pecaron, misericordia. Y vemos esas dos, digamos, atributos de Dios caminando juntos. Nosotros vemos su ira siempre junto con su misericordia, y una hace más grande a la otra, y ambas responden a un único Dios santo y perfecto. Ellos entonces habían olvidado acerca de la ira de Dios en el diluvio. Ellos olvidaron la ira de Dios en el diluvio. Ellos olvidaron la ira de Dios sobre Egipto. O sea, ok, pensemos, ellos habían escuchado la ira de Dios en el diluvio. Dios castigó a la humanidad por su pecado a través del diluvio, y salvó ¿a quién? A una persona y su familia. Ahí brilla, su ira era tan terrible, destruyó a todos, pero solo salvó a uno. ¿Qué misericordia recibió ese uno, sí o no? Esas dos atributos de Dios que caminan juntos. Pero bueno, ellos se podrían sentir distantes porque nosotros somos el pueblo. Noé también descendemos de cierta manera de Noé, pero también ellos escucharon la ira de Dios en el desierto. ¿Sobre quién? Sobre Israel, pero también por encima de Israel, sobre Egipto. Ellos escucharon que la ira de Dios era tan terrible que destruyó a los egipcios, y que Dios los trató como insectos. Con un dedo destruyó toda una nación y un imperio completo.
porque así es Dios de poderoso. Pero también podían ellos decir, ok, qué grande es nuestro Dios, cómo destruyó a los egipcios, nuestros opresores, nuestros esclavistas. Qué grande es nuestro Dios que los destruyó. ¿Cómo es su ira? En ese momento la ira de Dios los favoreció a ellos, porque la ira era sobre sus enemigos, no sobre el pueblo. Así que ellos habían escuchado cómo Dios estaba con Josué. Dice Josué 1:9, ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ellos vieron este gran contraste entre la ira de Dios sobre aquellos que pecan y la misericordia y la bondad de Dios sobre aquellos que obedecen. Josué obedeció. La mano de Dios estaba sobre Josué porque Josué obraba conforme a lo que Dios había pedido. Y mientras Josué vivió, lideró al pueblo como lo había hecho Moisés, procurando que no se desviaran de un lado a otro, sino guiándolos hacia Dios. Y por eso, y por esa obediencia misma, ellos gozaban de la bendición divina. Pero todo esto que ya había sido advertido por Dios, todo esto Dios mismo lo había hablado tanto en el Éxodo, lo había hablado con ellos, hacia ellos. Ellos pudieron ver esto, ellos pudieron ver las advertencias de Dios, pero no fueron capaces de obedecer, no fueron capaces de mantenerse. Pero a pesar de todo, Dios es fiel en su palabra, Dios es fiel al pacto y Dios disciplinó a sus hijos, porque la disciplina de Dios es amor para con sus hijos. Entonces, a pesar de todo esto, ellos vieron la ira lejos de ellos. Ahora ellos estaban experimentando la ira sobre sus propias carnes. Aquella ira que destruyó a Egipto estaba sobre ellos. Los perseguía a donde sea. Ellos caminaban, la ira de Dios estaba ahí. Es lo que está diciendo. Ellos, donde quiera que ellos estuvieran, Dios estaba contra ellos para oprimirlos. Qué malvado Dios. ¿Aquí Dios es el malvado o es el pueblo terco y necio? Es el pueblo. Y eso pasa con el pecado muchas veces. Nosotros en nuestro propio pecado nos ponemos de víctimas cuando viene el sufrimiento y el quebranto. Nuestro pecado y rebelión trae quebranto a nuestras vidas y trae miseria. Y nos engañamos poniéndonos en posición de víctima. Dios, ¿por qué eres así con nosotros? ¿Por qué eres así conmigo? Son tus decisiones, tu rebelión que te llevó a esa situación. Da gracias que Dios no te ha destruido. Humíllate ante Dios y reconócele como Señor y Salvador, como el único Dios verdadero. Entonces, ellos aquella ira que habían escuchado lejos, ahora ellos la vivían en carne propia. Pero incluso en ese momento de ira, en ese tiempo de ira, nosotros podemos ver que Dios muestra misericordia y hay destellos de misericordia. Porque la ira de Dios no es vengativa, la ira de Dios no es caprichosa, no son como nuestras emociones. Nosotros en nuestra ira es una ira que surge del pecado. No es así en Dios. La ira de Dios surge de su santidad, no es caprichosa, no es una ira que busca la maldad. Es más, sobre sus hijos, en este caso, la ira no era para destruirlos, no era para eliminarlos. ¿Cómo lo sabemos? Porque los versículos, siempre en el capítulo 2, los versículos 16 al 18 dicen de la siguiente manera: entonces el Señor levantó jueces. Oiga, lo que hizo Dios a pesar de su pecado. El pueblo pecó, pero ¿qué hizo Dios? Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Sin embargo, no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía de sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Interesante. 16 y 18 mencionan que Dios los libró de sus enemigos. El 16 dice que Dios levantó jueces y el 18 dice que mientras el juez
estaba en vigencia, Dios los guardaba. Pero como que fuese un sándwich, el versículo 17, ¿qué está diciendo? Aún así ellos se prostituyeron, fueron a otros dioses, una y otra vez. Pero Dios, ¿qué hizo en su misericordia? Volvió a ellos a salvarlos. Por eso podemos ver con claridad de que la ira de Dios no era para destruirlos a ellos. Entonces, a pesar de un capítulo que estamos leyendo lleno de desgracias y de desobediencia, vemos ese destello de la misericordia de Dios. Podemos apreciar de que Dios no quiso destruir a Israel. Pero es interesante porque tal misericordia que recibió Israel, a pesar de las advertencias, incluso un ángel del Señor se les apareció eventualmente. Pero nada de eso, ni las misericordias de Dios, y quiero que entiendan bien mis palabras, pero no malinterpretarme, no pudieron cambiar el corazón del pueblo. El pueblo no se compadeció. Porque el texto está diciendo, y seguimos leyendo el 19 en adelante, vuelve otra vez a decir de que el pueblo se volvió a la idolatría. Dios levantó jueces, pero el pueblo no se compadeció. El pueblo no sintió nada en su corazón. Gracias por librarnos una vez más, pero vamos a seguir adorando a otros dioses. Y cuando estaban ellos adorando, comenzaban a gemir. Y el texto no nos dice que el pueblo levantó su voz a Dios y clamó pidiendo auxilio al Dios, a su Dios, al único Dios. El texto no nos lo está diciendo. El texto solo dice que comenzaron a gemir y su llanto fue escuchado por Dios y Dios se compadeció por ellos. O sea, ni siquiera tuvieron la decencia de clamar a Dios. No lo buscaron a Él. Pero Dios sí mostró misericordia para con ellos. Y podemos decir, se agachó, los vio, los cuidó, pero el pueblo una y otra vez volvían a la idolatría. Notemos que Dios desea la bendición de su pueblo todo el tiempo, insiste en ello una y otra vez, pero el pecado del pueblo provoca que sean castigados y que ellos caigan y continúen en desgracia. Entonces, hermanos, hasta este momento, como se los dije hace ya un buen rato atrás, es fácil juzgar a Israel, pero cada uno de nosotros debemos de detenernos y examinar nuestro corazón. Examine su corazón, examínese a través de la palabra. ¿Cuántas de las cosas que Dios le ha entregado a usted las utiliza para pecar? ¿Cómo está haciendo su adoración a Dios? ¿En su corazón se entrega a Dios? ¿O con prontitud se entrega a los deseos de su carne, a sus deseos, a lo que usted considera que es correcto? Solo ora cada domingo y no ora entre la semana. La Biblia solo la abre los domingos, pero no la abre la semana. ¿Es así su vida? ¿O realmente se humilla a Dios todo el tiempo y clama a Él y busca totalmente la palabra de Dios para humillarse delante de Él? Quiero que entienda que Dios ama a sus hijos, y hoy en día nosotros podemos ver voy a explicar un poquito más. Israel, si lo vemos así, el pueblo de Israel es como que usted y yo nos viéramos en un espejo. Vemos a Israel a través de la palabra, vemos su rebeldía, y es como estarnos viendo a nosotros, vernos a nosotros. Vemos el cuidado y la misericordia de Dios sobre Israel, y es como ver la misericordia de Dios sobre nosotros, sus hijos, su pueblo. Entonces vemos a Israel como casi vernos a nosotros mismos en un espejo, muy similar, de una manera muy similar. Entonces, el mismo Dios que cuidó a Israel es el mismo Dios que hoy nos guarda a nosotros. El mismo Dios de misericordia que cuidó a Israel es el mismo de hoy en día. Pero el mismo Dios airado que tuvo su ira sobre Israel es el mismo Dios hoy en día. Ese es el mismo Dios. Ese mismo Dios de ira. Y Dios disciplina a su pueblo. Hay un ejemplo en la palabra de Dios en 1 Corintios. Eso está en 1 Corintios 5, si no me equivoco. Sí, 1 Corintios 5. Es una historia que nos está contando Pablo. Pablo dice, ok, he escuchado que entre ustedes hay un hombre que tiene por mujer a la esposa de su padre. Una vez más, he escuchado que en esta congregación a la iglesia de Corintios, entre ustedes hay un hombre que tiene por mujer, que mantiene una relación amorosa y sentimental con la esposa de su padre.
algo terrible. ¿Y qué dice Pablo? Bueno, entonces ustedes no pueden permitir eso y lo van a expulsar y lo van a entregar a Satanás, para que tal vez él salve su alma y Dios se apiade de él en aquel día. Es que hay disciplina, siempre hay disciplina, siempre hay disciplina. Pero de igual manera como vemos a Israel, esa terquedad, hermanos, usted y yo no podemos salvarnos. Usted y yo no podemos decir no al pecado solo porque tenemos la determinación para hacerlo. Usted no puede dejar la rebelión. Es más, no somos ni capaces de darnos cuenta muchas veces que estamos siendo rebeldes. Y eso es lo terrible del pecado de la rebelión. Nos convencemos de que estamos bien y creemos que lo que nosotros estamos haciendo es lo correcto y los demás son el problema. Pero ahí vemos la misericordia de Dios. Porque ¿quién nos puede sacar de este error, de este pecado? Dios. Así como Dios se compadeció de ellos, así Dios se compadece de nosotros. ¿Cómo nuestro Dios se compadeció de nosotros? ¿Cómo mostró esa compasión? A través de su Hijo Jesucristo. A través de Él enviar a su Hijo, a quien rechazamos como seres humanos, a quien matamos, a quien crucificamos, a quien escupimos en la cara, pero Él aún así siguió siendo fiel al Padre que subió a la cruz a pesar de nuestro rechazo. ¿Por qué? Porque Él se compadeció de usted y de mí. Porque el texto no lo dice. Nosotros podemos ver que Jesús, la palabra de Dios nos muestra de que así como el pueblo de Israel no fue compadecido, Dios sí fue compadecido a misericordia. Él envió a su Hijo y Jesús, caminando entre las multitudes, dice la palabra de Dios de que Él vio a todas las multitudes y cuando Él vio a todos los que Él le predicaba, Él se compadeció porque eran como ovejas sin pastor. Dice Jueces, quiero avanzar un poco en la enseñanza. Dice Marcos 6:34. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El amor de Dios fue tal por nosotros, que a pesar de que nosotros en nuestros pecados no clamábamos a Dios, sino que ese gemido que surgía de nuestro dolor, de nuestra tristeza, de nuestro quebranto, del estar sin Cristo, como ovejas sin pastor, subió a Dios y Dios se compadeció de nosotros. Es algo que nosotros no podemos llegar a entender, a comprender. ¿Cómo es posible que un Dios tan santo, puro y perfecto, al ver nuestro pecado, en lugar de querernos destruir, se compadece y da tiempo para el arrepentimiento, para que reconozcamos nuestro pecado? A pesar de que nuestras decisiones nos traen miseria, nuestras decisiones han traído dificultades y nuestro propio pecado nos mantiene en ese quebranto que probablemente podamos estar, Dios muestra misericordia y debemos de buscar y humillarnos a Él. Debemos de humillarnos delante de Jesús. El amor de Dios es tan grande que entregó su vida por aquellos que vagaban sin dirección y en miseria, pero también nos amó a cada uno de nosotros. Y para ir concluyendo, hermanos, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta? ¿Cómo debes tú responder a la palabra de Dios? ¿Cómo debes de vivir a través o por medio del mensaje que hoy Dios nos ha entregado? Y tal vez, no sé, tal vez tú te consideras una persona moralmente correcta, que obras bien, que actúas bien, que no haces mal a nadie, que no le deseas mal a nadie, que amas a tu familia, que provees correctamente a tu familia, pero no quieres obedecer a Dios en nada, que muchas veces simplemente vas a la iglesia por una mera tradición o costumbre. No debería de ser así. Pues debes de arrepentirte. No puedes vivir de esa manera. Tu obediencia a Dios debe de ser todo el tiempo, debe de ser continua, debe de ser constante, pero la única manera para obedecer a Dios es a través de la lectura de la palabra. ¿Cómo vas a conocer qué hacer y qué no hacer si no conoces las Escrituras? ¿Cómo vas a saber, mejor dicho? ¿Cómo vas a comprender aquellas cosas que son pecado y las que no? A través de la palabra. ¿Cómo vas a saber el momento para tomar decisiones correctas si no conoces la palabra?
¿O cómo garantizas que tus decisiones realmente glorifican a Dios y que tus acciones realmente glorifican a Dios si no conoces las Escrituras? Es que tú debes de estudiar la palabra de Dios. Tú no puedes venir un domingo simplemente sentarte a escuchar, y no me malinterpretes, pero no solamente puedes venir y sentarte y escuchar y quedarte con eso durante la semana. Tú debes de escuchar la palabra, anotar, leer y después ir a tu casa y leer el texto para profundizar más en lo que tú has sido enseñado. Fue la actitud de la gente de Berea. Escuchó a Pablo y escuchando a Pablo dijo, bueno, excelente enseñanza. Y esa gente se fue a su casa, abrió las Escrituras y comenzaron a ver si de verdad lo que Pablo estaba enseñando era de acuerdo a qué, a lo que la palabra de Dios dice. Y eso es lo que pasa con muchas iglesias hoy en día en Latinoamérica. Muchas iglesias están llenas de personas que no comprenden las Escrituras, y por eso proliferan muchas iglesias que no enseñan correctamente la palabra de Dios, porque ni siquiera desde los púlpitos se les enseña a las personas: busque y estudie formalmente la palabra. No se les pide que se haga y la gente no lo quiere hacer, de manera que termina sin filtro. Es como querer bueno, sí, creo que la palabra se entiende. No hay filtro, no se filtra nada, todo se va, no hay nada que no cuela nada, eso se va de un solo y lo aprende la persona. Por eso encontramos muchas veces en iglesias que personas que dicen que nosotros somos dioses, somos Jehová Junior. Pero ¿y eso dónde están las Escrituras? ¿Acaso tú y yo somos dioses? Y comenzamos a oír sin fin de enseñanzas, perdón la expresión, pero son ridículas. Pero lo terrible es que toda una congregación entera no es capaz de filtrar eso. ¿Por qué? Porque no estudian las Escrituras, no leen la palabra de Dios muchas veces. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de ser personas que amamos la palabra, que estudiamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha mostrado misericordia. ¿Acaso Dios no ha mostrado misericordia por ti? Y eso me lleva al segundo punto. Hermanos, Dios ama a su pueblo. ¿Cuántos somos hijos de Dios acá? Entonces Dios te ama. Dios muestra misericordia por ti todo el tiempo, ¿o no es así? ¿A quién vas a clamar en tu dolor, en tu sufrimiento? A Dios. Es que Dios escucha la oración de sus hijos. Es increíble que el pueblo no clamó a Dios, pero Dios, ¿qué hizo? Se compadeció. Pero yo sé que tú sí clamas a Dios. Alzas tu voz a Dios en tu quebranto. Ten la confianza de que Dios te escucha. Dios escucha tu ruego. Probablemente tú no ves una respuesta hoy. Probablemente tú no ves una respuesta pronto. Pero eso no quiere decir que Dios no escucha. Dios sí escucha tu oración. Dios escucha tu súplica. Dios escucha cada vez que tú clamas a Él. Cuando tú doblas rodillas y oras por tus hijos, oras por tu esposo, oras por tu esposa, oras por una situación difícil de salud, de enfermedad, de escasez financiera. ¿Acaso Dios no escucha a sus hijos? Él te escucha a ti. Clama con confianza. Así como Dios, a pesar del pecado y rebelión de Israel, se compadeció por ellos, así Dios se compadece de nosotros. Él se compadeció, Él envió a su Hijo Jesucristo. Y Él se compadece todo el tiempo. Dice la palabra de Dios que nosotros delante del Padre tenemos a Jesús, quien es el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, que intercede todo el tiempo por ti y por mí. No lo dudes. Descansa en Dios, confía en Dios, consuélate en Dios. Hermano, ten la seguridad de que Dios se compadece de ti. Que la ira de Dios ha sido apartada de ti no quiere decir de que Dios no va a disciplinar tu vida, claro. Pero ten la seguridad de que la ira de Dios no está sobre aquellos que han clamado a Dios y aquellos que han confesado de que Jesús es Dios. La ira de Dios no está sobre ellos. Su rostro resplandece sobre ti todo el tiempo. Hay momentos en tu vida en los que tú vas a percibir como que Dios ha volteado su rostro de ti. Pero entiende que no es así, que puedes clamar a Dios porque Él se compadece de ti. Él busca el bien de sus hijos, Él desea el bien de sus hijos. Él desea que sus hijos estén bien y se gocen en Él. Y eso es una verdad hermosa la que tú y yo tenemos y disfrutamos día a día. Por eso, hermano, yo te ruego, te pido que te humilles ante Jesús
porque Él es compasivo, que te humillas delante de Jesús, clama a Él porque Él se compadece, y por el contrario, huye de la rebeldía, porque la rebelión, hermano, solo te va a traer miseria. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por este momento, gracias porque permites que seamos edificados por medio de la palabra, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de las Escrituras somos guiados hacia ti, a depender de ti, a confiar de ti, a buscar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú muestras compasión para con tus hijos. Tu compasión siempre está sobre nosotros. La podemos disfrutar día a día, Señor, pero también, Señor, guíanos a humillarnos delante de ti, a ser obedientes a tu palabra, a no rechazarla, sino por el contrario, buscar esa obediencia continua a las Escrituras y lo que tú nos enseñas a través de ellas, Señor. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.